Décima lección de Teología Espiritual. En esta lección haremos una reflexión sobre la introducción a la síntesis de espiritualidad católica del Padre José Rivera. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María para que ella nos guíe de su mano por su humildad y su pureza hacia la santificación de nuestras vidas. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos, pues, queridos hermanos, a nuestra décima lección. En la introducción de la síntesis de espiritualidad católica del Padre José Rivera, vamos a tratar en primer lugar los conceptos, el nombre, el estudio de los caminos del Espíritu. Al paso de los siglos ha recibido nombres diversos: mística, ascética, teología ascético-mística, teología de la perfección cristiana, y actualmente se habla sobre todo de espiritualidad y también se habla de teología espiritual, así como hemos titulado nuestra asignatura. El concepto de mística. Mística es una palabra de origen griego cuya etimología sugiere lo misterioso, lo secreto arcano. Ya en el siglo V y VI, el pseudo Dionisio habla de teología mística. Ahora bien, en el siglo XVI, San Juan de la Cruz entiende la teología mística como una sabiduría secreta infundida en el alma por el Espíritu de Dios, a oscuras del entendimiento y de las otras potencias naturales de la persona. Ascética, esta palabra es también de origen griego, que significa el esfuerzo metódico para adiestrarse física y espiritualmente en ir creciendo, pues, ¿verdad? Eso significa ascesis, es subir, crecer. Entonces es un adiestramiento, y lo refiere en estas palabras griegas el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Filipenses y en la segunda carta a Timoteo lo hace una reseña. El concepto de teología espiritual es el término empleado por el Concilio Vaticano II, por eso lo hemos tomado nosotros, referido directamente en la Sacrosanctum Concilium en el número 16. Recuerden que la Sanctum Concilium es la constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Y hoy es más usado, pues, este término teología espiritual en los documentos eclesiásticos y en los escritos teológicos. La naturaleza de la teología espiritual. Recordemos en primer lugar que la teología es es decir, es una ciencia, y como tal tiene una unidad formal, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Al lado de la cristología, el estudio de la gracia, la eclesiología, etcétera, etcétera, y todos los demás tratados dogmáticos y morales, la teología espiritual también es una parte más del árbol único de la teología sistemática, digamos así. Entonces podemos definir, pues, la teología espiritual como una parte de la teología que estudia el dinamismo de la vida sobrenatural cristiana, con especial atención a su desarrollo perfectivo, en la perfección quiere decir esto, y a sus connotaciones psicológicas y metodológicas.
Entonces, al estudiar en teología, por ejemplo, la oración, esta teología dogmática estudiará su posibilidad y su naturaleza. En la teología moral se estudiará su conveniencia y su necesidad, pero será en la específica teología espiritual la que considere y describa la dinámica de perfección de la oración cristiana, las fases típicas de su desarrollo, las connotaciones psicológicas de la misma y los métodos para ejercitarse pues en esa vida espiritual, en esa teología espiritual. Entonces, según todo esto, la teología espiritual se deduce no solo de los principios doctrinales, que los principios doctrinales están contenidos en la Biblia, en el magisterio, en la teología especulativa, ¿verdad? En la teología que se estudia. Pero no solamente en eso se encuentra, en los aspectos doctrinales, sino que también se encuentra en los datos experimentales atesorados por las generaciones cristianas, muy especialmente por los santos, así como lo decía el Papa Benedicto XVI. Y lo dice también Papa Francisco con el santo de al lado, una frase muy Francisco, porque él en su encíclica Gaudete et Exsultate, pues ahí habla de la santidad, que también la vamos a estudiar. Entonces, la teología espiritual, por ser parte de la doctrina de la revelación, pero que también por ser parte de la teología moral y de la teología especulativa, también ella misma se encargará pues de profundizar en los conceptos teóricos, pero también en los datos experimentales. Y como decíamos de la moral cristiana también, que es parte de la teología, que trata de conceptos que debemos de nosotros poner en práctica, que la teología moral es una ciencia normativa de la teología espiritual es la puesta en práctica a través de la experiencia que la Iglesia nos deja para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando habla de los datos experimentales, también quiere decir que la Iglesia ha atesorado a través de todas las generaciones cristianas y de los santos como verdaderos agiógrafos. Recuerden que el agiógrafo es el que escribe. Entonces, los que han escrito estas páginas de espiritualidad han sido los santos. Por esa razón nos han dejado pues esos tesoros para nuestra edificación. Por lo tanto, los santos de Cristo son testigos sumamente fidelísimos y fidedignos del verdadero camino del Señor, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Y nos indican por dónde va ese camino, cómo hay que andar ese camino de la santidad, ese camino del Señor. Ahora, si queremos entonces conocer cómo obra normalmente el Espíritu Santo en los cristianos, estudiemos con atención la vida y los escritos de los santos, porque ellos fueron hombres perfectamente dóciles a la acción divina de la gracia, al don del Espíritu Santo. Digámoslo de otra manera, espiritualidad cristiana verdadera es aquella que en la práctica hace santos a quienes la siguen. Camino cierto de perfección cristiana es aquel camino que de hecho conduce a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, como lo dijo Jesucristo. Por el contrario, son falsas aquellas espiritualidades que no conducen a la perfección de la santidad, sino que esas espirituales falsas producen confusión,
dudas, cansancio, amargura, egoísmo, infecundidad apostólica. Porque como dice el Evangelio de San Mateo, todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, en la teología espiritual deben de prevalecer los principios doctrinales en primer lugar o los datos experimentales, la experiencia de los santos. Fíjense bien, es importante para no caer en el error del fideísmo. Fíjense bien. Ciertamente, si la doctrina es verdadera y la experiencia espiritual es genuina, no podrá haber contradicción alguna. En todo caso, la espiritualidad siempre debe considerar juntamente la doctrina teológica y la vivencia cristiana. Si la teología espiritual optara por la experiencia, dejando un tanto de lado la doctrina teológica, quedaría esa espiritualidad en un falso fideísmo, en una falsa fe experiencial. Y esto está sujeto a las modas cambiantes, a los subjetivismos arbitrarios, es decir, quedaría sujeta al error. Una espiritualidad sin doctrina está sujeta al error. La verdadera espiritualidad cristiana cuida bien de integrar lo ontológico, o sea, la esencia de las ideas con el psicologismo de la experiencia, y concede siempre el primado a los principios doctrinales. Entonces, ojo con esta espiritualidad, la verdadera espiritualidad cristiana. Debe nacer entonces del conocimiento de la ciencia teológica en primer lugar, ¿verdad? Porque debe prevalecer, dice el texto, los principios doctrinales y los datos experimentales. Aquí dice, los datos. Yo se los agrego porque las dos cosas tienen que ir juntas. La experiencia de los santos, pero también los principios doctrinales. Porque si no, caemos en el error. Y la falsa espiritualidad termina destruyendo a la persona. Fíjense bien que así procedieron los grandes maestros espirituales como Santa Teresa de Jesús. Ella en las cosas espirituales daba a la experiencia una gran importancia, por supuesto. Cuando ella decía, no diré cosa que no la haya experimentado mucho, en primer lugar, pero ella valoraba también mucho el saber teológico y no acababa de dar crédito a la experiencia, aunque fuera su propia experiencia, en tanto que no se viera autorizada por la doctrina, porque ella hacía un análisis de su experiencia y lo comparaba con lo que dice la Iglesia. Si está acorde con la doctrina católica, ella aceptaba esa experiencia mística, si no la rechazaba. Y no hacía cosa que no fuera con parecer de letrado, o sea, ella siempre buscaba consejos, los consejos de los sabios en la fe. Y ella, Santa Teresa de Jesús, decía, es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz. Y allegados a las verdades de la Sagrada Escritura, podremos hacer lo que debemos y no las cosas raras, ¿verdad? Por ejemplo, las devociones a bobas, líbrenos Dios, decía ella, ¿verdad? De las devociones tontas, que nos libre Dios, decía Santa Teresa. Entonces, todo hay que unirlo con la revelación, con la Sagrada Escritura, con el magisterio, con los doctores en doctrinas, los especialistas, si no, terminamos confundiéndonos. La teología espiritual es una ciencia difícil, ignorada, pero preciosa. La teología espiritual es difícil por varias razones
Y es tan difícil que la santidad la vemos muy poco de la forma heroica en el firmamento de la iglesia. ¿Cuáles son las razones por las cuales la teología espiritual es difícil? Primero, por la multiplicidad de sus fuentes naturales, la psicología, la pedagogía, etc. Y las fuentes sobrenaturales, la Sagrada Escritura, el Magisterio, la teología dogmática, la teología moral, la teología litúrgica, la hagiografía, o sea, los escritos de los santos. Por eso es difícil, ¿verdad? Porque las fuentes naturales y sobrenaturales son muchas. Y todas tienen que estar conjugadas. Segunda razón es porque la delicadeza inefable de su objetivo, que es la acción del Espíritu de Dios sobre el hombre. Entonces, es delicada ese ejercicio de la teología espiritual porque el que actúa es el Espíritu Santo. Y cuidado con equivocarnos con esa delicada e inefable acción del Espíritu de Dios. Dios que es demasiado santo para la humanidad nuestra. También la teología espiritual es difícil por una tercera razón, porque la santidad personal del teólogo influye mucho en la calidad de la teología espiritual elaborada, ¿verdad? O sea que la experiencia de uno sirve para la experiencia de la iglesia. Por eso la teología espiritual elaborada es la que se hace para que guíe a los demás, pero partiendo de la experiencia personal. Por eso es difícil en estos temas llegar al conocimiento de cosas espirituales que no se han experimentado, porque nadie puede hablar de teología espiritual si no es espiritual la persona. Nadie puede hablar de santidad si la persona que habla no es santa, ¿verdad? Entonces es importante y por eso es que es difícil la teología espiritual, porque es difícil llegar, repito, a conocer estas cosas espirituales si no las experimentamos. Aunque solo sea inicialmente, debe haber algo ya. Entonces, solo el que obra el bien viene a la luz. El que obra el mal huye de la luz, dice San Juan en capítulo 3. En esta parte de la teología, aún más que en otras partes de la teología, son los limpios de corazón los que logran ver a Dios. Dice la bienaventuranza del Evangelio de San Mateo capítulo 5. Siempre lo he dicho, incluso cuando valoro la actitud de los protestantes, digo yo, los protestantes no tienen corazón limpio como la bienaventuranza, por eso nunca van a lograr ver a Dios, ¿verdad? Entonces, en esta perspectiva, tenemos que hacerle caso a la limpieza que exigen las bienaventuranzas. Nuestro corazón debe estar limpio, sin prejuicios y sin cosas que afecten a la conciencia para tomar la decisión del camino a la santidad. Un cuarto elemento que dificulta la teología espiritual es por la particular dificultad que hay en expresar con palabras humanas y con lenguaje natural la obra del Espíritu Divino, las cosas que el Espíritu hace en nosotros. Santa Teresa advertía que a veces consiste en la experiencia del saber decir, pero no siempre basta la experiencia en los caminos del Espíritu para saber describirlo. Esto en ocasiones no es posible sin una gracia especial de Dios, porque es difícil expresar las cosas de Dios en lenguaje humano, que ni siquiera los santos han recibido, como es obvio, ¿verdad? Los santos, a veces hay cosas místicas que no quedan reveladas en sus escritos, porque son los secretos más profundos del misterio del arcano, que no hayan
palabras para expresarlo. Por esta razón y por todas estas causas, la verdadera espiritualidad cristiana es frecuentemente ignorada. Es difícil, no, eso es para otros, no es para mí. También tenemos que decir que ciencia y experiencia dan conocimiento, y cuando de los caminos del espíritu no se tiene ciencia ni se tiene experiencia, supuesto, no infrecuentes, claro, se padece ignorancia. Ese es el gran problema. Cuando no hay experiencia de Dios, se ignora las cosas de Dios. Dice San Pablo, el hombre animal no puede entender las cosas del espíritu. Ciencia y experiencia en esto, como en todo, no puede ser suplida por el empeño de actitudes meramente voluntaristas. El que aspira a transfigurarse con Cristo en la cima del monte de la perfección evangélica, para llegar allá arriba necesita procurarse buenos planos. Esto es, doctrinas verdaderas y guías experimentados, que son los maestros espirituales. Sin plano y sin guía no llegará a la cima, y llegará, pero tal vez más tarde, con más rodeos, con más esfuerzos de los que son verdaderamente necesarios. En esto, la ignorancia de la verdadera espiritualidad evangélica, hay varios errores. En esto de la ignorancia hay varios peligros también que conviene señalarlos abiertamente. En primer lugar, la ignorancia en temas de ascética y de mística con frecuencia no se conocen. Laicos y sacerdotes, llegado el caso, reconocen sin dificultad que no conocen bien las exégesis bíblicas, incluso en lo mínimo, pues la interpretación bíblica, o en ciertas cuestiones dogmáticas, o en cuestiones morales, en cuestiones de historia, de liturgia y de cosas canónicas. Y consultan laicos y sacerdotes a los libros, a los expertos. Sin embargo, cuando surge una cuestión de espiritualidad, la mayoría suele confiar en su propio criterio, gravísimo error, como si siempre tuviera acerca de ellas ciencia o experiencia. O sea, que como que si ya se lo sabe todo, ya ha experimentado todo. Lo que muchas veces no es cierto, ¿verdad? Porque a veces nosotros tratamos de engañarlos por un falso esfuerzo de ir creciendo en espiritualidad. Es difícil. Se suele dar también, por supuesto, que la conciencia está siempre bien formada, que no es cierto. La conciencia nuestra nunca estará plenamente formada. Recordemos en teología moral que tenemos la obligación de estar en constante formación de nuestra conciencia para que los errores no nos confundan. Entonces, algunas veces en teología espiritual se suelen dar por supuesto que la conciencia está siempre bien formada y saber muy bien discernir lo bueno y lo malo. A veces la conciencia dudosa no sabe distinguir lo bueno y lo malo. Los que siendo ignorantes mantienen tal convicción, atribuyen normalmente sus males y sus flaquezas a la voluntad, sin sospechar que muchas veces obran mal porque están ignorantes o errados en las verdades de la espiritualidad. Hay en esto sin duda un desprecio del conocimiento, entonces es una ignorancia culpable. Cuando se habla de esa manera, ¿verdad? Cuando uno ignora y cree saberlo todo. Entonces hay un desprecio del conocimiento. Ignoran que la santidad
es en su principio la metanoia, o sea, la conversión, la transformación de la mente, como decía San Pablo, ¿verdad? Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Esa es la metanoia de San Pablo. Por eso no ponen ningún empeño en estudiar los buenos libros, en consultar los buenos guías espirituales. Prefieren los que se quieren salvar solos, los pelagianos, ahí se me ocurre esa palabra, calza bien, ¿verdad? Los que se quieren salvar ellos mismos, ellos prefieren no detenerse a pensar y seguir adelante, aunque sea malamente, caminando hacia adelante, pero verdaderamente irán hacia adelante, a lo mejor van para atrás. Estos son los que corren como a la aventura y luchan como quien azote el aire, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces es delicado ignorar los temas sobre la santidad, sobre la ascética, el crecimiento espiritual. También tendremos que decir que la doctrina falsa o mediocre es frecuente en temas espirituales. Se da mucho en los mensajes personales, en las oraciones donde dicen que Dios habla, todas esas cuestiones que son de dudosa procedencia, porque a veces hay mucha ignorancia en las personas que dicen que manda mensaje el Señor. En los mensajes privados me refiero. Entonces, en estos casos, la doctrina falsa o la doctrina mediocre es frecuente en estos temas de espiritualidad. Probablemente más que en otros campos de la teología, aquí se da mucha equivocación, muchos errores. Ya hemos dicho que por varias razones es esta una ciencia difícil, la teología espiritual. Es difícil, es una ciencia difícil y no es fácil hacer bien lo que es difícil. Lo que es difícil hacerlo bien. Basta repasar una biblioteca de espiritualidad para comprobar cómo en todas las épocas la calidad se ha visto muchas veces cubierta por la cantidad de mediocridad. Porque los caminos anchos andados por muchos se recomiendan más que aquellos caminos estrechos que llevan a la salvación eterna, ¿verdad? Los que llevan a la perfección cristiana. Estos caminos son conocidos por pocos, los caminos estrechos. Estos caminos estrechos son caminados también por mucha menos gente, dice San Mateo capítulo 7. Por eso no es raro en temas de espiritualidad un subjetivismo arbitrario. ¿Qué quiere decir el subjetivismo arbitrario? Que no son cosas objetivas, que cada quien inventa en su cabecita lo que quiere decir en cosas espirituales. Y no es objetivo, ¿por qué? Porque no lo contrasta con la teología, con la revelación, con la asesoría espiritual de los que saben de teología y de espiritualidad. Entonces, no es raro que en estos temas de espiritualidad un subjetivismo arbitrario que no se interesa por la revelación, no se interesa por el magisterio, no se interesa por la teología ni por la enseñanza de los santos, esto termina siendo pues totalmente arbitrario, subjetivo, como dice el texto. Ahora bien, tratando, por ejemplo, de oración, uno dirá, para mí toda actividad buena es oración. Otro dirá, para mí la verdadera oración es aquietar perfectamente el cuerpo y dejar la mente en total vacío, que también es falso. Otro dirá, lo que sea es oración, no es cierto. Los protestantes dicen 4 brincos, 4 patadas, 4 gritos, ya oré. Es falso.
no hay certeza de que la iglesia, por lo menos la teología te dice que no hay certeza en todo este tipo de oraciones raras que haya habido un verdadero encuentro con el Señor. En todo caso, unos y otros, ¿verdad? Todos estos que piensan distinto acerca de la oración, todos coinciden en que no estudian seriamente la doctrina ni consultan a los que saben. Esta es la conclusión. Porque incluso los más ignorantes te dicen, no voy a preparar nada porque el Espíritu Santo me va a soplar. Te va a soplar, no sé qué le va a soplar, porque no tiene nada en la cabeza. Entonces, estas personas se contentan con seguir sus propios gustos y sus propias opiniones. Y esto es el verdadero subjetivismo arbitrario, que cada quien quiere hacer lo que se le antoja, lo que siente más bonito, lo que siente más rico, sus propios gustos y sus propias opiniones. Yo me encuentro con Dios cuando pego 4 brincos, 4 patadas y 4 gritos. Falso, no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir sus propios gustos, sus propias novedades y sus propias opiniones. Y no soportan la doctrina sana, que es lo peor de todo. Sino que según sus caprichos, se rodean de maestros que les halagan el oído. En otras palabras, se rodean de falsos profetas, de falsos pastores, como dice el profeta Isaías. Así de sencillo. Ahora bien, no abundan los buenos guías espirituales. Ojo con esto también. Porque tristemente hay que decirlo. Incluso dentro de la iglesia no abundan los buenos guías espirituales. Por supuesto que reconocemos la bondad de muchos sacerdotes, muchos consagrados, muchos religiosos y muchas religiosas. Por supuesto, no lo negamos. Pero no abundan en la calle para escoger al primero que pase. La mies es mucha, dice el Evangelio, y los trabajadores son pocos. Entonces, no abundan los buenos guías espirituales. Porque el maestro que da unas enseñanzas verdaderas, pero muy generales, ayuda poco al que busca la perfección cristiana. Pero el peligro mayor está en los guías ignorantes y en los guías malos. Dice San Mateo capítulo 15, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por su parte, San Juan de la Cruz recomienda mucho mirar en qué manos se pone uno, porque cual fuera el maestro, tal será el discípulo. Según el maestro que tú escojas, tu director espiritual, así será tu espiritualidad. Y Santa Teresa confesará que siempre fue amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma, confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como yo quisiera. Entonces hay un testimonio de los santos que los verdaderos guías espirituales son contados con los dedos de una mano, ni siquiera de las 2 manos, con los dedos de una mano son contados los buenos guías espirituales. Lo testifica Santa Teresa. He visto, sigue diciendo ella, he visto por experiencia que es mejor si son virtuosos y de santas costumbres que no tengan ninguna virtud, porque ni ellos se fían de sí mismos sin preguntar a quien las tenga buenas. Si yo me fiara de ellos, buen letrado nunca me engañó. Entonces eso significa, pues dice Santa Teresa, que tenemos que tener buen ojo. Si un hombre o una mujer guía espiritual, aunque no tenga ciencia, dice Santa Teresa, pero tiene buenas costumbres, es virtuoso y tiene vida santa, ese sí te puede ayudar.
Bien, otro subtítulo de la introducción a la síntesis de espiritualidad católica del padre José Rivera. La espiritualidad estudia cómo el espíritu actúa normalmente sobre los cristianos. Ahora bien, así como en todos ellos hay algo en común, la naturaleza humana, y hay ciertas variedades, diferencia de sexo, temperamento, educación, época, etc., así podemos también distinguir en la acción del Espíritu Divino que reciben los cristianos, ¿verdad? Una espiritualidad común y varias espiritualidades particulares. De ahí la diversidad de carismas en primer lugar, pero también la diversidad en el crecimiento espiritual, porque es el alma del ser humano el que pone dificultades a las inspiraciones del Espíritu Santo que quiere actuar en él. Entonces, ¿por qué razón? Porque aquí debemos de notar la diferencia de los seres humanos, ¿verdad? En primer lugar, la diferencia de sexos. Hay hombres y hay mujeres, hay temperamentos, hay caracteres, hay educación, hay épocas. Hay muchas formas de nosotros poder poner trabas al Espíritu Santo. Entonces ahí se distingue la diversidad de crecimiento que pueda tener en la espiritualidad los cristianos. En esta espiritualidad y espiritualidades, en primer lugar, tenemos que decir que la espiritualidad cristiana es una sola, porque es un solo espíritu el que nos guía. Si consideramos su sustancia, que es la santidad, la participación en la vida divina trinitaria, así como los medios fundamentales para crecer en esa vida espiritual. ¿Cuáles son los medios? La oración, la liturgia, la abnegación, o sea, la entrega, el ejercicio de las virtudes, todas bajo el imperio de la caridad, del amor. Todo esto en este sentido, como dice el Concilio Vaticano II, una misma es la santidad que cultiva, porque es el Espíritu de Dios el que actúa. Es la misma santidad que cultiva en los múltiples géneros de vida y en los múltiples géneros de ocupaciones, todo lo que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, pero nos guía a todos, dice la Lumen Gentium número 41. Con estas palabras, dice: todos los fieles de cualquier estado, condición, etcétera, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y en el cielo, una misma será la santidad de todos los bienaventurados, aunque hayan diversos grados. Eso es una doctrina cierta, verdadera, porque en el cielo todos vamos a ser total y plenamente felices, así como haya sido nuestra espiritualidad. Si logramos la perfección de la caridad, vamos a ir al cielo, pero todos somos diferentes. Yo les ponía en la clase de el misterio de Dios que en el cielo todos vamos a ser plenamente felices, pero con esta analogía del tamaño del vaso. Si nosotros tenemos un vaso chiquito porque nuestra espiritualidad creció poquito, el Espíritu Santo va a colmar ese vaso chiquito y vamos a ser plenamente felices. Pero también el que tiene el vaso grandote, que significa en este caso el ejercicio de la santidad bien vivida, el Espíritu también se va a derramar en plenitud en ese vaso grande. Entonces ahí es donde nosotros podemos diferenciar la santidad que vamos a tener los bienaventurados, que será en grados diversos, dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium, en la Lumen Gentium, perdón. Número 2. Las modalidades de la santidad son múltiples y por lo tanto las espiritualidades son diversas.
Podemos distinguir espiritualidades de épocas, por eso, por supuesto, por ejemplo, la época primitiva, la iglesia primitiva, la época de la patrística es una espiritualidad distinta a la antigua y a la medieval. La espiritualidad de la Edad Media es distinta, por supuesto. Y también hay diferencias de espiritualidades por los estados de vida que tenemos los seres humanos. El estado laical, el estado sacerdotal, la vida religiosa. Es la diversidad que tiene más importantes fundamentos, porque según las dedicaciones principales, la contemplativa, la misionera, la vocación familiar, la asistencial, etc., o según las características de esas escuelas de los tiempos, de las épocas, los benedictinos, los franciscanos, los ignacianos, etc., todas van a ser diversas espiritualidades, modos de vivir la santidad, que son múltiples formas de vivirla. Entonces, hay una infinita riqueza de Dios creador que se manifiesta en la variedad inmensa de las criaturas. No 10 o 100 veces, sino miles y miles de especies de plantas, animales, de peces, etc. Todo esto es obra creadora de Dios. Entonces también las infinitas riquezas del Redentor se expresan en las innumerables modalidades de la vida evangélica. ¿Cómo vivimos nosotros el Evangelio? Hay una diversidad por los diferentes tipos de personas que somos. Por su parte, el cristiano, sin una espiritualidad concreta, podría encontrarse dentro del ámbito inmerso de la espiritualidad católica como a la intemperie, ¿verdad? El cristiano que no tiene una espiritualidad concreta se encuentra pues como fuera de la iglesia, digámoslo así, aunque tenga su propia espiritualidad, ¿verdad? Porque el ámbito espiritual católico es inmenso, pero puede ser que el cristiano sin una espiritualidad concreta, definida por él mismo, se encuentre como navegando solo, como el llanero solitario, dando palos de ciego, tantas cosas que se pueden decir por analogía, ¿verdad? Entonces, cuando por don de Dios, por gracia de Dios, se encuentra el cristiano una espiritualidad que le es adecuada, ahí haya una casa espiritual donde vivir. Ahí encuentra un camino por el que andar con más facilidad, con más seguridad, con más rapidez. Ahí encuentra, en fin, la compañía estimulante de aquellos hermanos que han sido llamados por Dios a esa misma casa y a ese mismo camino, a ese mismo estilo de vida, y todo eso le ayudará al que logra encontrar una espiritualidad que le calce bien. Ahora nosotros vemos una riqueza a lo mejor mal utilizada en la iglesia, en la diversidad de carismas que tenemos, por ejemplo, los laicos, sin querer apartar pues la espiritualidad de los consagrados y las consagradas. Y nosotros mismos las hemos reducido por el nombre que tienen todos los grupos parroquiales. Uno dice, mi espiritualidad es carismática. Otro dice, mi espiritualidad es catecúmena. Mi espiritualidad yo la he encontrado en la pastoral familiar. Hemos limitado la diversidad de carisma que Dios puede derramar en todos nosotros. Les pongo un ejemplo. La pastoral familiar, valga que tengo amigos en la pastoral familiar para que ellos me comprenden mi lenguaje. La pastoral familiar trata del tema de la vida, de la educación, de la familia, de los hijos, de las viudas, de los huérfanos. Y la pastoral familiar se ha limitado, totalmente se ha estrechado
a una reunión semanal para juntarse el marido y la mujer con un grupo de casados y a reflexionar la palabra de Dios. En eso se quedaron. Y el gran abanico que te ofrece la pastoral familiar está adormecido, está dormido en sus laureles porque nadie piensa en trabajar por los niños huérfanos. Nadie piensa trabajar por las mujeres viudas. Nadie piensa en trabajar por la educación de los niños. Nadie piensa en el gran problema de las mujeres madres solteras que abortan. Solo nos centramos en lo mínimo, en el mínimo esfuerzo. Y así como la pastoral familiar, así todos los grupos en los cuales pertenecen los cristianos hoy por hoy en sus parroquias. Y eso limita la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos trabas. Y damos mil explicaciones. Es que el trabajo, es que no tengo tiempo, es que la pobreza, es que la dificultad, es que estoy cansado, es que el domingo no puedo. Tanta traba que le ponemos al Espíritu Santo que no lo dejamos actuar como Él quisiera actuar en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.